parte de la solución, la parte del problema, desde luego, es inexcusable la retirada de las tropas, más tarde o más temprano. ¿Dónde van a parar esos niños que llevan 2 años, que llevan toda su vida, que llevan 2 años sin salir de casa porque no pueden ir al colegio, que han visto cómo mataban a sus padres o a sus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera? En 1997 reabrió la embajada de España en Irak, donde estuvo hasta el año 2000. Luego regresaría como embajador de España en aquel país entre 2005 y 2008. Hoy aquí en Periodista Digital Televisión tenemos con nosotros a Ignacio Rupérez, que nos presenta además su libro Daños colaterales. Ignacio, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Como decíamos ahora, usted dejó la embajada primero en el 2000, luego volvió en el 2005 hasta 2008. ¿Qué país se encontró cuando llegó en 2005? Un país completamente diferente al que yo conocí en mi primera estancia en Irak. Un país mucho más destruido, mucho más desmoralizado. Sí. ¿Y las armas suelen triunfar sobre la diplomacia? Usted que es diplomático desde el año 1980, que salió de la carrera diplomática. Pues mire usted, pues a veces sí. Triunfar no, pero imponerse sobre la diplomacia, desde luego, y ponerse sobre la sensatez, no ya la diplomacia, porque la diplomacia, pues yo la entiendo como sensatez, como sentido común, como humanidad, como reglas del juego pacíficas, etcétera, etcétera. ¿Quién gana? ¿Las armas o la diplomacia? Pues se imponen, pero ¿por cuánto tiempo y con qué resultados? Y los resultados, desde luego, que se están registrando en Irak, pues no son nada alentadores para las armas. ¿Es el Vietnam del siglo XXI para Estados Unidos lo que está sucediendo en Irak? Puede ser, pero la situación me parece a mí mucho más compleja que la compleja que la de Irak, porque es un país mucho más complejo y porque es no hay un bando contra otro, hay muchos bandos enfrentados, es un conflicto de múltiples caras. Una guerra civil se podría hablar. Una guerra civil se podría hablar de ella, pues una guerra civil con varios actores, no un actor contra otro. En fin, es un plano de complejidades muy extenso, donde una cuestión se solapa a la otra, parece que se arregla una, pero resurge la otra, etcétera, etcétera. Yo lo encuentro infinitamente más complicado que Vietnam y que Argelia, y que la descolonización de Argelia. Con mucha frecuencia se compara el conflicto iraquí con todos estos conflictos, con Vietnam, con Argelia, con la Kenia del Mau Mau, etcétera, etcétera. Todos tienen algo parecido, pero el conflicto iraquí tiene partes de todo, pero a mi juicio hoy y por ahora le supera en complejidad. Y a usted de todo esto, ¿qué es lo que más lástima le daba cuando estaba allí? Porque lo que más lástima me da el pueblo iraquí. El pueblo iraquí, yo honestamente no he tenido motivos para quejarme ni para clamar por la ausencia de Dios ni cosas de estas. Siempre me he comparado y siempre he sufrido y he tenido congoja, y cualquier pega, cualquier dificultad que haya tenido es incomparable con las que día tras día, hora tras hora tienen los iraquíes. Es lo que más me ha dado lástima y es lo que en mi modesta medida he tratado de paliar y de ayudar. Las pequeñas, no los grandes hombres que hacen la historia, sino los pequeños que la sufren, ¿no? Pues eso es lo que me conmueve, especialmente en el pueblo iraquí, que es un pueblo distinguido, es un material humano de primerísima calidad, y realmente es un país y son unas gentes que no se merecen tanto sufrimiento, tantas décadas de sufrimiento, con Saddam, antes de Saddam, después de Saddam, etcétera, etcétera, y sin un futuro, sin un porvenir, sin una vía clara de progreso. Dicen que cada país tiene el gobierno que se merece. Yo no lo creo, yo creo que, en fin, más bien creo que lo que un poder dictatorial y cruel y abyecto e implacable es capaz de sostenerse, y eso lo hemos visto, es capaz de sostenerse a base de represión, y es lo que pasaba en Irak. Son capaces de sostenerse a base de represión, a no ser que cometan una gravísima equivocación. Saddam Hussein
no desaparece porque sea débil su dictadura, sino desaparece por los terribles errores que comete, que son los que acaban concitando contra él las iras y los enemigos, tanto en la Primera Guerra como especialmente en la Segunda. Pero en la Segunda Guerra parecía más una venganza personal que una intervención internacional. Hay de todo, hay explicaciones para todo: las armas de destrucción masiva, la creación de un nuevo orden en Oriente Medio, el control de las fuentes petrolíferas, la seguridad de Israel, un larguísimo etcétera, donde hay componentes para todos los gustos y donde, como usted sabe, los propios aliados pasaban de modo constante de una explicación a otra. Sí. Y cuando fallaba una explicación cogían otra. ¿Por qué lo hicieron? Sonaba más a excusas que a explicaciones, ¿no? Cuando uno salta de una explicación a otra, ¿no? Y pasaban constantemente de un tema a otro. Y la historia no les juzgará en ese sentido. Imagino. Gran misterio, ¿no? Imagino. De momento, los protagonistas, los testigos, los que hemos estado allí, los que hemos conocido una cosa a otra, somos bastante implacables en nuestro juicio y tenemos bastante indignación sobre lo que ha ocurrido y sobre el estado en que se encuentra ahora, ¿no? Ese país. Claro, no ha mejorado como se pretendía. Ha mejorado en absoluto, y ha empeorado en muchos aspectos, y es un país destruido, es un país a reconstruir. Cualquier persona mínimamente con un poco de sentido común y conocimientos en el caso de Irak sabía que era una locura intervenir. El trío de las la prueba está mostrándose cada día. La guerra no ha acabado, la guerra tiene otra distinta fisonomía, va por distintas fases, pero la guerra no ha acabado. Claro. Y la guerra no se acaba con la rotunda, entre comillas, victoria militar de los aliados de la coalición internacional con la toma de Bagdad en abril del año 3. Justamente la guerra empieza entonces, pocos meses después. Fue como abrir la caja de los tronos, ¿no?, esa victoria. Y así seguimos, ¿no? Es decir, bueno, pero qué éxito ha habido de esta maravillosa estrategia militar que realmente hasta la batalla de Bagdad fue impecable en su realización, ¿no? Sí. Pero ¿a costa de qué? ¿Y con qué resultados? ¿Y qué ha venido después? Porque la guerra, insisto, la guerra no ha acabado. Y veremos cuáles son las distintas fases en su evolución, ¿no? Ahora hablaba de sentido común. ¿Cree que el trío de las Azores carecía de sentido común? Yo creo, la verdad, que he investigado mucho, he estudiado mucho y creo que fue una locura universal. Y lo ha vivido casi en primera persona. Creo que yo no estaba entonces en Bagdad, yo no estaba dedicado a asuntos iraquíes. Creo que fue una locura colectiva, donde todo el mundo se creyeron historias falsas, todo el mundo pensó que la solución era derrocar a Saddam Hussein por las armas. En fin, es imposible, y es muy difícil de saber por qué esa locura colectiva de la cual los Estados Unidos son las primeras víctimas, ¿no? Donde no se leen las pruebas, no se leen los informes, se falsean los datos, se creen cosas, donde la prensa es cómplice de toda esa locura colectiva, y el Congreso también. El Congreso permanece callado y la prensa permanece callada. Bueno, y eran cosas tan evidentes entonces. ¿Qué pasó ahí? Para España, uno de esos daños colaterales fue la muerte de José Couso. Pues evidente. Ha habido, como usted sabe, hubo víctimas en Pepe Couso, hubo otras víctimas entre los militares, entre los agentes de los servicios. En fin, esas son efectivamente daños colaterales y víctimas inocentes y víctimas imposibles de evitar. Lo que llamaba la atención, claro, el fragor del combate, ¿no? Lo que llamaba la atención en ese caso es que fuera por lo que llaman fuego amigo, si es que el fuego puede ser amigo, ¿no? Yo he estado en los lugares, he hablado con gente, estuve varias veces, he señalado cómo transcurrió el incidente del tanque militar, del tanque de los Estados Unidos, que estaba situado en el puente, el hotel Palestina Meridian. Muy lamentable. Yo creo sinceramente que fue una negligencia culpable, pero negligencia. Creo que fue un accidente de guerra muy lamentable,
pero en esos momentos, el momento de la conquista de Bagdad, a 1 kilómetro de distancia, pues usted ahí se cruzaron los cables, no se veía, no se decía, no se creyó ver lo que no existía, y un larguísimo etcétera. ¿No lo calificaría de crimen usted? Yo no, creo que no fue intencional. Creo que era intencional, y un accidente de guerra, un lamentable accidente, lo cual no quiere decir que no haya responsabilidades, por supuesto que las hay, y me temo que no se han atendido por parte de los invasores las responsabilidades de una muerte de un inocente que se estaba ganando la vida como periodista. Por supuesto que hay responsabilidades. Ahora, una intencionalidad manifiesta contra los periodistas, yo creo que no. Y una cosa más, volviendo a las personas que viven allí, las menciono muchas veces en el libro, y hay un apartado que dice que se sienten tan desprotegidos y hostigados que nunca confían en que lo peor haya pasado. Esa es la situación que viven allí. Mira que hemos visto atentados terribles, terribilísimos a veces. Efectivamente. Pero es esa sensación que todavía falta lo peor. Efectivamente, creo que la peor pedagogía para una persona, no digamos para un niño, para cualquier persona, la peor pedagogía es el sufrimiento y la violencia. Si una persona lleva años y años sometida a ese tratamiento, esa persona no cree en nada, esa persona no puede imaginar que haya desaparecido el sufrimiento, sino teme que se vuelva a reproducir. Y si ese sufrimiento no se plantea, se lo inventa, porque está psicológicamente dañado. En último término, los daños colaterales de los iraquíes son psicológicos.